Hola a todos, nos encontramos ya en una nueva entrevista para Porcinews Experts, el espacio donde platicamos con los expertos del sector porcino. Y hoy, siguiendo esa línea, tenemos como invitada a la doctora Laura Batista. Ella es médico veterinaria, zootecnista, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un PhD de la Universidad de Minnesota. Actualmente es directora de Batista y Asociados, una empresa que ofrece asesoría integral a numerosas empresas internacionales de la industria porcina en general. Laura es especialista en bioseguridad, sanidad, producción, análisis de registros y programas de control y eliminación de enfermedades para México, Centroamérica, Sudamérica, Canadá y Europa. Entre sus muchas funciones, ofrece capacitación al personal de granja en diferentes áreas de producción. Y como bien han podido ya leer en el título de la entrevista, vamos a hablar sobre el retorno a la inversión. ¿Cómo? Reduciendo la incertidumbre de nuestras decisiones. Así que Laura, bienvenida. Gracias, Mayra. Buenas tardes o buenos días en cualquier parte donde nos escuchen el día de hoy a todo nuestro auditorio. ¿Cómo están todos? Un gusto siempre poder charlar contigo, Laura. Creo que no me equivoco ni exagero tampoco al considerarte como una referencia para la porcicultura, y principalmente en nuestra región en Latinoamérica. Gracias, Mayra. Sí, y precisamente quisiera empezar a abrir esta conversación situándonos un poco en Latinoamérica, ¿no? Nuestro focus. Ok. En los últimos años han sido un poco bastante caóticos, ya sea por problemas, empezamos con la COVID-19, los problemas sanitarios, llámese lo que es la PPA, la guerra, y bueno, y eso ha desencadenado el alza de muchos costos, el problema de granos. Quisiera que nos comentaras cómo se encuentra Latinoamérica actualmente, a pesar de todos esos problemas, cómo lo ha venido desarrollando. Definitivamente, Mayra, nos encontramos en un momento difícil de la porcicultura. Ya has mencionado cuáles son algunos de los retos que tenemos el día de hoy. Pero probablemente el más importante sea, bueno, probablemente tenemos dos importantes el día de hoy. Tal y como lo dices, es el precio, vamos a llamarle granos, igual a alimento, el costo del alimento que estamos teniendo. Pero mira, Mayra, ese es un problema que siempre tenemos, un problema o un reto que siempre tenemos. Es, desde que yo me acuerdo, hace 38 años que estoy trabajando en la porcicultura, sigue siendo el reto que todos escuchamos. Y probablemente no probablemente, sino uno de los árboles de decisiones, uno de los artículos que escribimos, se refiere exactamente a esta situación. Yo creo que si nos ponemos en la realidad de la producción porcina, el costo del alimento sigue representando el 80% del costo de producción. Entonces, todos deberíamos de ponernos en esa sintonía, deberíamos de aceptar que esa es una realidad, y cuando la aceptemos y no a ese reto, y decidamos cómo lo vamos a ir resolviendo, cómo lo vamos a ir trabajando. Entonces, probablemente estas situaciones sobre las cuales nosotros no podemos controlar, porque yo creo que en la porcicultura lo que tenemos que aceptar es qué es lo que yo puedo controlar, qué está en mis manos, qué es lo que yo realmente puedo cambiar, y entonces las cosas van a ser diferentes para todos nosotros. Entonces, como ya dijimos, uno de los retos es ese, el costo del alimento, y el otro, tal y como lo dices, es el reto sanitario tan importante que tenemos hoy de la fiebre porcina africana, que después de 38 años, pues regresó a América. Se encuentra en este momento solamente en la Española. Se ha podido controlar, no se ha movido al continente, se han hecho muchísimos diferentes planes. Hace como unas 4 semanas o 3 semanas escuchamos una conferencia muy buena en la alemana en español, y pues existe un plan muy bien marcado. Aquí la única situación, y que es el reto más grande que tenemos todos, pues es que como es una isla, y está la República Dominicana y Haití, y en Haití, tal y como nos lo presentaron, pues definitivamente por la situación política no se puede hacer mucho. Entonces va a seguir siendo un reto muy importante, y ahí sí, sí podemos hacer mucho los que estamos en el continente, y ahí sí está en nuestras manos que trabajemos, que nosotros hagamos todo lo posible para contener que no llegue. Y la discusión que hemos tenido muchos de nosotros es, bueno, puede que llegue, pero que no llegue a los CERS. Ese es el punto más importante. Ahí es donde la bioseguridad, ahí es donde todos nosotros, los que estamos trabajando en la industria porcina, necesitamos blindar nuestras granjas, blindar todo lo que es justamente nuestros alimentos, todas las rutas donde en un momento determinado podría llegar
el virus de la fiebre porcina africana a nuestros cerdos, ahí es donde nosotros sí tenemos mucho control, podemos hacer mucho y esos serían, como bien lo has mencionado, probablemente los dos retos más importantes que tenemos. Tenemos muchos otros, pero iniciamos con estas dos comentarios que has hecho y ya te comento yo lo que pienso en este momento Ujú. acerca de cómo hemos hecho esta introducción a nuestra entrevista. Sí, como tú mencionas, hay muchos factores que no están en nuestras manos controlar. Son factores externos y que está, lo que sí podemos hacer es estar siempre en el lado de la prevención, ¿no? El tomar como que la delantera para poder prevenir y que si sucede algo como lo que estamos viendo, saber cómo manejarlo, estar preparados para alguna eventualidad. Ahora, otra cosa que quiero rescatar de lo que mencionas es que ahora el costo de alimentación está rodeando el 80-85% del costo total de producción, que es un porcentaje bastante elevado, que de repente años atrás no estábamos hablando de un 80%, pero seguía siendo de gran importancia para la producción general. Y como también dices, ya sabemos que la alimentación o el precio del alimento es alto, o sea, ya es una tendencia marcada, es algo que ya lo sabemos, lo conocemos, pero hay situaciones durante el año en donde suele subir un poco más, se suele disparar un poco más, precisamente por la escasez de repente de los granos, por las temporadas de las mismas cosechas de los granos. Y el precio de venta ya suele ser en muchas localidades menor al costo de producción, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué recomendarías? Yo creo que al revés quisiste decir que es mayor el costo del alimento que al Eh, costo de producción. Sí. Mira, Mayra, eso yo creo que depende mucho del país donde estemos. En muchos países en los que a mí me toca trabajar, realmente el costo del alimento se mantiene estable, no cambia durante todo el año, se mantiene estable. Ujú. Y eso pues depende mucho de cómo se compra el grano. Hay países donde se hacen las compras de grano de manera donde se mantiene muy estable. Pero yo lo que he aprendido, y voy a regresar, es que lo que nosotros tenemos que hacer es aprender y aceptar que el costo del alimento es un factor, es un punto muy importante en la producción porcina y por lo tanto nosotros tenemos que enfocar cómo es que yo puedo mantener una conversión alimenticia lo más baja posible. Eso es realmente lo que tenemos que Ujú. hacer. Y entonces, justo en lo que hemos hablado de este árbol de decisiones, poner cuáles son todos los factores que influyen en la conversión alimenticia y muchos de ellos realmente están en nuestras manos. Y yo creo que el primero y el más importante es el desperdicio de alimento. En muchas de nuestras granjas tenemos un gran desperdicio de alimento por muchos motivos, por muchísimos motivos y muchos de esos motivos están realmente en nuestras manos controlarlo. Un punto muy importante, Mayra, que nos encontramos es que en muchas de nuestras granjas todavía ni siquiera estamos llevando los controles del alimento, cuánto alimento entra y cuánto alimento se está consumiendo realmente. Y si ni siquiera llevamos ese control, entonces, ¿cómo vamos nosotros a saber cómo voy yo a manejar ese desperdicio? Algunas de las personas que están escuchando esta entrevista pueden decir, no es posible, pero sí, sí es posible. Entonces, ese es el punto más importante. ¿Cuánto alimento estoy yo? Desde mi punto de vista, y como lo debemos llevar, es cuánto alimento pagué yo, y esa es la realidad, o sea, cuánto alimento pago yo. Ese es el alimento que se consumió en la granja, punto. Y cuando nosotros manejemos ese punto, entonces es cuando, esa es la conversión alimenticia. ¿Cuánto alimento pagué yo? ¿Cuántos kilos produje? Punto. Y en ese momento es cuando vamos nosotros a empezar a hacer un análisis real y cuando nosotros vamos a decir, ok, esto es el potencial genético de mis animales es este, pero realmente esto es lo que yo estoy obteniendo como una conversión alimenticia y ahí es donde vamos a empezar a trabajar definitivamente, porque hoy el potencial genético de nuestros animales ahí está. Los comederos para que obtengamos una buena conversión alimenticia, ahí están. Y todos los otros factores que están en ese árbol de decisión de conversión alimenticia, nosotros podemos tener un control muy importante. Entonces, otra vez, está en nuestras manos, es simple y sencillamente que decidamos nosotros poner nuestro árbol de decisión y que nosotros de una manera ordenada empecemos a trabajar sobre este punto tan importante.
Ujú. Haciendo un paréntesis, y ya para dar pie y dar inicio a todo lo que tenemos preparado acerca del árbol de decisión para reducir la incertidumbre y poder optimizar un poco el proceso. ¿Podría definirme la diferencia? Que creo que es un poco la- el- el- lo que muchos se podrían preguntar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre rentabilidad y retorno a la inversión? ¿Vendría a ser lo mismo o en qué se estaría diferenciando o cuál de estos valores es lo que nos serviría para poder medir que también está yendo en la granja? Mira, en el entendido que yo no soy economista, que soy veterinaria y que mi área de especialidad es más bien hacia la producción y la sanidad, pero que obviamente tengo que entender estos conceptos porque al Ujú. final del camino lo que yo quiero es que mis productores obviamente, bueno, tengan una muy buena productividad con el costo de producción, el menor costo de producción. Yo creo que hay una diferencia importante. Rentabilidad finalmente es que una empresa produzca con beneficios económicos, ¿ok? O sea, pero ahí se toma en cuenta absolutamente todo lo que una empresa tiene. Eso ya quiere decir cuando haya pagado todas sus deudas, todos los intereses, etcétera, todo que se analice globalmente los valores económicos de la empresa. Ujú. Y que esa empresa tenga ganancias. Ujú. Los economistas ahorita se van a reír de la definición que acabo de hacer, pero finalmente creo que se entiende, ¿no? Y el retorno a la inversión es muy diferente, Maya. El retorno a la inversión es cuando, por ejemplo, nosotros como asesores le presentamos nosotros a un porcicultor, a nuestro socio, eh, que queremos hacer una inversión y esa inversión en cómo nos va a retornar. Y te voy a hacer un ejemplo, cuando tú le recomiendas a un productor, por ejemplo, que utilice una vacuna, un antibiótico, y voy a hacer uno que a veces suena muy etéreo, que es que invierta en bioseguridad. Porque cuando tú le recomiendas a un productor que invierta en bioseguridad, a veces se ve un poquito como etéreo. Ujú. ¿Cómo puedo yo medir la bioseguridad? ¿Cómo le puedo hacer? Medir si una vacuna funciona, si un antibiótico, si una renovación en un edificio, se puede medir de una manera un poco más objetiva. Entonces, porque al final del camino la fórmula de retorno a la inversión es muy sencilla. Es el beneficio que tú obtuviste dividido entre la inversión que hiciste. Pero yo estaba pensando, como ya hemos platicado un poco de qué íbamos a hacer en esta entrevista, al final del camino, te voy a decir, muchas veces debido a los grandes problemas que tenemos de enfermedades, en particular el PIRS, que como tú sabes cada vez nos está atacando más, hemos tenido mucho problema, esta salida de estas nuevas cepas virulentas que han causado grandes trastornos en la producción porcina mundial, pues una de las recomendaciones que estamos haciendo, pues es que se utilice, por ejemplo, la filtración de los edificios debido a la localización. Hay muchas granjas que están en zonas densamente pobladas y obviamente no le puedes pedir a tu productor pues que mueva la granja. Hay quien ha decidido hacerlo, esa es una decisión de cada uno de nuestros productores. Entonces le haces un retorno a la inversión, le explicas qué ha pasado con granjas que han filtrado sus edificios, cómo realmente no han tenido brotes o han tenido un brote cada 10 años. Obvio, eso tiene un retorno a la inversión muy interesante. Pero si tú no le pides también que sus trabajadores tienen que pasar por una ducha o por un baño danés, o sea que es un baño seco, o sea, ciertas otras cosas sobre las cuales también se tiene que hacer una inversión en bioseguridad global, pues la filtración no sirve absolutamente para nada, porque si no, si los camiones no se lavan, si el personal no tiene también otras precauciones de bioseguridad, pues el retorno a la inversión sobre una inversión tan importante como es la filtración, pues es cero. Ahí es donde está la diferencia de retorno a la inversión. Ujú. Es Ujú. solamente un proyecto, sí, un proyecto que tú le has presentado a tu productor y esa inversión va a ser cero porque lo que tú le proponías es que ya la granja no se iba a infectar, en este caso específico, con un virus, ya no ibas a tener esa patología. Ujú. Entonces, esa es la diferencia. No estás midiendo todo el beneficio económico de la empresa, sino solamente de un proyecto que tú le estabas presentando. Entonces, esa sería la diferencia entre la rentabilidad de la empresa y el retorno a la inversión de un proyecto.
Así es Ujú, como lo mediríamos, bueno, al menos así es como yo lo mido cuando trabajo con mis productores y les presento un proyecto. ujú. Y partiendo de lo que dices, mejorar los parámetros productivos, por ejemplo, siempre va de la mano de un retorno de inversión. Mejorar parámetros productivos, mejor dicho, significa o implica hacer un mejor retorno a la inversión. No. Suena un poquito absurdo, pero no, porque a veces tú le puedes presentar un proyecto a tu productor, un proyecto que va a mejorar los parámetros y sin embargo es un proyecto que cuesta mucho dinero. Mike. Puedes tú recomendarle a tu productor, sí, definitivamente algo que va a mejorar, pero que sin embargo va a costar mucho más que lo que va a mejorar ese parámetro que me acabas tú de mencionar. Entonces, siempre, definitivamente, cuando tú le presentas un proyecto de mejora a tu productor, tienes justamente que hacerle ese análisis de retorno a la inversión, porque si no, te va a costar carísimo. Sí vas a mejorar ese parámetro, pero ese parámetro en sí, per se, no va a tener ese valor tan importante. Es por eso que siempre también nosotros tenemos que tener bien clasificados cuál es el costo o el valor, pero no es el costo, el valor de cada uno de los parámetros, los tenemos que tener bien priorizados, tenemos que saber cuál es el valor de cada uno de ellos y entonces es como tú, es en ese orden de prioridad que tú le vas a presentar. Primero, ¿cuál es el valor de ellos? Y después, ¿cuál es el proyecto que tú le vas a presentar y cuál sería ese retorno a la inversión? Por ejemplo, en el mes de junio tuvimos una mesa de bioseguridad muy interesante y ahí estuviste tú en el Congreso de CIPORC en Perú y el doctor Ujú. Carlos Piñeiro nos presentó un análisis de retorno a la inversión en la bioseguridad. Y Carlos nos mostró cómo por cada peso que tú inviertas en bioseguridad vas a tener un retorno en 12, o sea, 12 pesos por cada peso o por cada dólar que tú inviertas. Entonces, ahí sí, claro, ese es un parámetro muy bueno, pero hay otros parámetros en los que a lo mejor, por ejemplo, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a reducir la mortalidad en la maternidad de 10 a 8, pero para eso voy a meter 5 personas extra a trabajar. Entonces no tiene ningún sentido, porque probablemente el valor de salvar 2 lechones de cada 10, pues no vale la pena de tener 5 personas más trabajando en la maternidad. Entonces siempre hay que hacer un análisis muy claro de cuánto cuesta mejorar ese parámetro, pero ese parámetro al final del camino, si realmente vale la pena mejorarlo. Ujú. Ujú. Y otro punto que también es de suma importancia es la toma de datos, ¿no? Porque de ahí vamos a partir para poder analizar y poder plantear alguna solución. Usted ya lo ha mencionado, pero ¿qué tipo de información a usted le gustaría que sí o sí se tenga en granja para poder empezar a hacer recién los cambios, ¿no? Mencionó algo de la cantidad de alimento, el conocer la cantidad de alimento que los animales consumían verdaderamente. ¿Qué otro tipo de información podría requerirse de manera exigente en granja? Ay, Mayra, esto para mí es increíble. Mira, yo, como te decía, 38 años después, yo no puedo creer que hoy yo llegue a una granja y no me tengan de ya toda. O sea, cuando tú me preguntas cuál es toda, absolutamente todo lo que pasa en una granja. Y no es solamente toda la información productiva, y con ella me refiero a desde todo, que desde que yo insemino una hembra, desde que llega una hembra, desde que yo la doy de alta, cuándo sale, cuándo va a parir, cuántos lechones para, absolutamente todo lo que pasa en la granja, sino también qué pasa con todo el personal, de cuando llega una dosis para inseminación, quién la recibió, cuándo se puso en el refrigerador de dosis. O sea, para mí es importantísimo tener absolutamente todo lo que pasa en una granja, porque es la única manera que yo voy a poder hacer un análisis retrospectivo cuando hay un problema. Es la única manera que cuando hay un problema yo puedo hacer un análisis de caso. ¿Y sabes qué es lo triste? Que existen N número de programas en los cuales tú puedes capturar toda esa información. Yo, fíjate,
yo vengo de la época en que arrastrábamos el lápiz. Me acuerdo, para poder analizar. A mí me encanta esto, siempre ha sido un reto muy interesante. Y con lápiz, o sea, a ver, ahora díctenme y lo hacíamos. Después vino programas que algunos de los que están escuchando la entrevista como tú ni siquiera saben que existieron, como era Lotus, por ejemplo, que después lo sustituyó el Excel y lo teníamos que hacer, no existían tablas dinámicas. Y después ya vinieron X número de programas que no voy a mencionar para que nadie se enoje porque diga un nombre comercial contra otro. Pero en esos programas puedes hacer absolutamente lo que quieras. Existen ya reportes que están hechos y otros que tú puedes personalizar y hacer. Y si tú eres un buen detective, vamos a decirlo así, ahí tienes la respuesta prácticamente a todo lo que está pasando. Y si además tú tienes esa mentalidad y vas a la granja y hablas con la gente y platicas con ellos, y con esos reportes puedes sacar absolutamente todo, 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 todo. Por eso yo te decía, a mí que no me digan, o sea, yo soy de las de que a ver, señor productor, ¿cuánto gastó usted en alimentos? Tanto. A mí no me diga que la conversión alimenticia es esto. Para mí, conversión alimenticia es lo que usted pagó y los kilos que produjo. Punto. Porque esa es la única manera de ayudar a mi productor. Entonces, ¿qué quisiera yo? Todo, absolutamente todo. Mis productores comparten conmigo todo. Hay quienes algunos puntos económicos no lo comparten y yo lo entiendo. Esa es a lo mejor información confidencial. Hay quienes sí lo comparten conmigo. Pero yo creo, Mayra, que para realmente ser un productor eficiente, necesitas tener absolutamente toda la información. Y otra cosa muy importante, en tiempo real. Lo que está pasando hoy en la granja con los sistemas que tenemos hoy computarizados, lo puedes estar tecleando inmediatamente y tú lo puedes estar analizando. Eso para mí, yo creo que no hay una excusa el día de hoy para que digamos que no podemos tener la información y para que cuando tú hagas la visita o cuando para una videoconferencia te están consultando, no puedas tener esa información, porque de otra manera, para mí es muy difícil ayudar a un productor. Es lo mismo y tú lo sabes y también yo también lo he expresado, es como cuando llego a una granja y me dicen que tienen un problema sanitario y me sacan un cerro de papeles y me dicen, ay, este es el diagnóstico que hicimos hace 2 meses. A mí no me sirve de nada lo que pasó hace 2 meses. A mí me sirve lo que está pasando el día de hoy. Sí, voy a hacer una retrospectiva productiva, sanitaria, pero si no tengo lo que pasa el día de hoy, difícilmente yo voy a poder ayudar a alguien. Entonces, pues eso, yo quiero la información de todo lo que está pasando. Esa es la formación que yo tengo de todos mis mentores y como te digo, cuando no se podía en computación, pues lo hacíamos a lápiz y nos pasábamos horas y horas ahí en la oficina. Pero te voy a decir lo que es interesante, que salíamos con la información en la mano, ya sea de lápiz o de computadora, y entonces tú sabes exactamente hacia dónde te vas a dirigir. No andas paseando, yo como les digo, viendo colas y caca, perdón por la expresión, o excremento o orina, sino que sabes exactamente, el intervalo de desdeta primer servicio en esta granja está aumentado. Entonces yo ya sé que voy a ir a ver esas hembras, voy a ver su condición, voy a ir a ver la maternidad porque no están comiendo, segurito no están comiendo, y por eso tienen un intervalo de desdeta primer servicio aumentado o algo está pasando en esas hembras, no tengo que ir a ver 1000 hembras o 5000 hembras, tengo que ir a ver esa área. Es la única manera de apoyar y mejorar una granja. Y de ahí, bueno, sale la premisa de qué implica para nuestra área, para producción porcina, tomar una decisión, ¿no? Como primer paso, el conocer y tener a la mano la información a tiempo real, poder analizarla para recién tomar una decisión. Porque en general ya hemos hablado de factores que no están en nuestras manos controlar, sino que hay muchos factores externos, incluso internacionales, mundiales, que influyen, van a influir de cierta manera en nuestros resultados. Entonces, ¿qué tan importante es esto, la toma de una decisión para nuestra producción? Así es. Mira, Mayra, la única manera que tú vas, como ya lo dijimos, poder tomar una decisión informada es tener esa información. La única manera es tener esa información. Pero otra cosa que es muy importante es también saber analizar esa información, porque a veces tenemos toda esa información, la tienes frente a ti y ni siquiera sabes hacia dónde irte.
Y eso es obviamente conociendo muy bien la producción porcina, poder entender qué es lo que está pasando, hacia dónde, qué te están informando cada uno de esos números. Y eso viene de conocer la producción porcina, la sanidad porcina, pero también el benchmarking, porque a veces tú llegas a un país y les platicas lo que está pasando en otros países y le dices, hacia este punto es hacia donde queremos llegar. Ujú. Y entonces a veces pues te pueden decir, no, es que esto es imposible, no, sí es posible, nada más que tenemos que hacer estos cambios, justo lo que tú me decías de lo que estábamos hablando al principio. Ahí a veces sí vale la pena decir, oiga, vamos a tener que hacer esta inversión porque va a haber un excelente retorno a la inversión. Ujú. Despacito, no va a ser de un golpe, pero sí lo vamos a hacer. Ahí sí es donde tomar una decisión de a lo mejor cambiar, eh, por ejemplo, ayer tuve una plática con un productor. Nos vamos a cambiar a producción en bandas. ¿Por qué nos vamos a ir a bandas? Pues porque nos va a ayudar sanitariamente, porque vamos a poder reorganizar la granja, porque vamos a tener muchos beneficios. Es una granja que no es muy grande, entonces en vez de estar con un flujo continuo que nos está afectando desde cómo estamos manejando la granja, con nuestro personal, etcétera, nos va a dar un montón de beneficios. Entonces ahí es como dices, vamos a analizar todo lo que tenemos, qué es lo que va a pasar y hacemos una decisión importante. Hicimos un flujo porque cuando tú le comentas algo, me voy a ir a bandas, la primera pregunta es, pero no voy a tener ventas cada semana. No, 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 vamos organizando, les explicas qué es lo que va a suceder cuando tú haces un cambio a bandas y entonces haces una decisión importante bien informada, se le explicas a tu productor y en ese momento haces ese cambio para que la producción a futuro, no a mañana, sino a futuro de esa granja, realmente yo creo que va a ser, vamos a decir, la mejor decisión productiva. Pero si no tienes la información, si no puedes tú realmente decir, estoy hoy aquí y aquí es hacia dónde voy a llegar, pero el otro punto también, necesitas, es como cuando tú estableces cualquier programa de sanidad, necesitas estarlo monitoreando continuamente para ver si está funcionando, si lo que estás proponiendo está funcionando y si no en ese momento, obvio, tienes que estar interviniendo para hacer los cambios y que finalmente llegues al punto que te habías marcado. Ujú. Una de las herramientas que usted nos ha venido comentando los últimos meses a través del portal de la revista Porcinews Latam es el árbol de decisiones. Coméntenos un poco sobre esa herramienta que precisamente nos va a ayudar, como usted dice, a tomar la mejor decisión en el momento oportuno de un contexto, ¿no? Mira, Mayra, este árbol de decisiones lo aprendí hace muchísimos años con uno de mis grandes mentores, el doctor Gary Dial, que justamente desarrolló uno de estos programas de computación para la producción porcina. Fue la tesis de doctorado del doctor Tom Stein. Y ellos justamente lo que hacen es un pensamiento estructurado. Porque si no, entonces empiezas a tratar de resolver muchos problemas al mismo tiempo, muchos problemas productivos en la granja. Entonces, este árbol de decisiones lo que hace es que te lleva a que encuentres puntos de oportunidad, diferentes puntos de oportunidad en una granja. Y lo que tú buscas es, ok, ¿cuál es el verdadero problema que tienes o diferentes problemas en tu granja y en qué diferentes áreas de producción? ¿Sí? Entonces tú detectas el problema, por ejemplo, voy a dar un ejemplo y tenemos varios en la revista, pero si tengo un problema de fertilidad, ¿de acuerdo? Entonces tú pones, traigo un problema, a lo mejor tengo 65, 70% de fertilidad, y lo pones como la parte superior. Ese es el problema que yo encuentro en la granja. Y de ahí lo que vas a empezar a hacer es que vas, por eso se llama árbol de decisiones, y empiezas de una manera bien estructurada tu pensamiento, cuáles son todos los factores que influyen en la fertilidad. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que hay muchísimos factores que influyen en lograr una buena fertilidad. Los empiezas a poner, cada uno de esas ramas del árbol, y lo que te va a permitir entonces es que tú vas a poder decir, pones esas ramas y de esas ramas van a salir más ramas. Es más, mira, estoy frente a mi ventana, hay un pino, aquí que estoy en Canadá,
y estoy justamente viendo cómo se va dividiendo en cada vez más ramas y más ramas. Y eso es lo que tú vas a estar haciendo. De cada una de ellas, por ejemplo, vas a poner las inseminaciones. Y de esas inseminaciones, bueno, del semen, ok, la calidad del semen, el inseminador. Y vas a ir poniendo todo lo que va teniendo que ver con la inseminación. Después vas a poner la paridad de la hembra. Y de esa manera muy estructurada, tú vas a ver todo lo que va a influir en cualquiera de los parámetros. ¿Qué te permite esto? Que cuando tú vayas a la granja, cuando tú salgas ya directamente a trabajar con los animales, con las personas, con las instalaciones en la granja, yo puedes llevar un checklist, pero es una manera para mí mucho más sencilla o más objetiva de estar manejando un checklist, porque tú vas a ir y vas a estar viendo directamente cada una de esas diferentes áreas y vas a poder trabajar con cada uno de esos puntos. Habrá áreas que cuando tú las veas o mismo cuando tú las estés viendo en ese programa de computación, te des cuenta que están perfectamente bien. Ujú. Por ejemplo, tú vas a revisar el programa de reemplazo, el porcentaje está adecuado, las hembras están entrando en tiempo, se les está dando el tiempo adecuado de reemplazo, perdón, de aclimatación, se está haciendo un programa de vacunación adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, esa rama del árbol es correcta, pero por otro lado, te das cuenta que cuando entras tú al área de gestación, te das cuenta que las inseminaciones no son adecuadas. Entonces, en vez de estar trabajando todo mezclado, vas a estarte yendo por cada una de las áreas que influyen, en este caso, como estamos dando el ejemplo, en la inseminación, y vas a poder trabajar de una manera muy estructurada para resolver los problemas, él o los problemas que hay en granja. Y si te das cuenta, tú puedes entonces así ir marcando cuáles son los puntos que tú encuentras en la granja, cuáles son las diferentes áreas que influyen en ese punto y dentro de cada granja, porque eso es lo interesante, que en cada granja va a haber diferentes puntos sobre los cuales vas a tener que ir trabajando. Ujú. Ahora Ujú. también un punto que yo hago, en esos árboles de decisión tú puedes poner cuál es en ese momento, cuál es el parámetro que hay, vamos a decir fertilidad, ya lo dijimos, 65, 70%, y cuál sería el ideal al que tú quisieras ir llegando. Ujú. Y entonces con eso también la gente va a saber hacia dónde queremos ir llegando y también vas a ir poniendo cuál es el plan de acción sobre el cual tú quieres ir llegando y en cuánto tiempo vas a ir llegando, porque también ese es un punto interesante para que la gente no se sienta desmoralizada de que no hemos llegado, pues la fertilidad no la puedes mejorar hasta, bueno, lo mínimo es que la próxima, hasta 21 días no vas a ver si ese cambio que hiciste en una inseminación, por ejemplo, ya ese grupo empieza a saber que mejora, al menos, por lo menos, ese grupo está mejorando en su fertilidad. Ujú. Entonces, ese árbol de decisión lo puedes hacer de cualquiera de los parámetros que tienes en granja y lo que tienes que hacer nada más, sí ser muy ordenado y meter todos los puntos que están influyendo. Y te vas a llevar sorpresas que a veces es un solo punto sobre el cual tienes que trabajar y a veces son muchísimos los puntos sobre los cuales tienes que trabajar. Aquí en Porci News hemos trabajado sobre algunos que son los más importantes, pero hay N número de árbol de decisiones sobre los cuales en diferentes parámetros se puede trabajar. Y en cuanto a tamaño de granja, ¿se puede aplicar para cualquiera? Sí, Mayra, yo creo que no importa el tamaño de granja, yo creo que aquí lo importante es, volvemos a lo mismo, que se tenga la información, que podamos nosotros analizar qué es lo que está pasando en la granja, cuáles son los problemas, que no estamos por qué no estamos logrando la producción que nosotros quisiésemos lograr. Y en ese momento, como te decía, de una manera estructurada, digamos, ok, porque puedes empezar simple y sencillamente por decir, no estoy llegando al número de animales vendidos o kilos, porque ya no decimos animales, sino kilos vendidos por hembra por año. No estoy llegando a ese punto. Ujú. Y eso, por ahí podrías empezar a lo mejor en una granja más pequeña, para no ir Ujú. a tanto detalle, porque a veces irte a tanto detalle pudiese ser, vamos a decir, demasiado
una carga muy pesada, si es una granja muy pequeña, pero podríamos empezar por ese punto a ver qué es lo que está pasando y entonces nos vamos yendo poco a poco. Sobre todo, como decíamos, para irnos al punto más importante. A veces, mira, puede ser tan sencillo, a mí me ha pasado, porque no tienen el número de de hembras en el hato. Así de sencillo. No tengo en un hato, me dices, puede ser una granja pequeña, a lo mejor es una granja de 100 vientres y no tengo mis 100 vientres. Y entonces, pues obviamente, si yo quiero vender, por decir un número que hoy es muy lograble, 25 animales por hembra por año, pues no voy a llegar, estamos hablando, si por 100, pues 2.500, pues no voy a lograr si no tengo esas 100 hembras. Entonces es tan sencillo como lo primero que tengo que hacer es completar el inventario. Ujú. Así de sencillo, porque a lo mejor en los 80 hembras que tienen, sí están logrando el número de lechones que tienen que destetar, pero no tengo las 100, así de sencillo. Entonces, sí lo puedes hacer, pero tal vez eh, con un árbol no tan complicado, no tan detallado, podemos resolver problemas muy sencillos en algunas granjas. Entonces, sí, definitivamente que sí podemos aplicarlo en cualquier granja, no importa el número, el tamaño de la granja. Entonces, una vez que se tiene la estructura del árbol ya armado, por ejemplo, usted en la revista tenemos un par de casos, póngase conversión alimenticia. Ya tengo la estructura de ese árbol de decisión. ¿Se podría utilizar y aplicar para cualquier escenario? Sí, Mayra, definitivamente sí. Y por ejemplo, el de conversión alimenticia para mí es probablemente es un poquito más detallado, definitivo, pero hoy, para la situación como platicábamos al inicio de la entrevista, puede ser el que le permita sobrevivir o no a una granja el día de hoy. Porque como platicábamos, el costo del alimento pues sí subió, independientemente de lo que sea, simple y sencillamente por el costo del grano, ¿no? Ahorita ya, aunque una granja sea muy estructurada, maneje muy bien, tenga una excelente conversión alimenticia, el hecho es que el alimento está en un costo mucho más alto, simple y sencillamente porque el costo del grano está más alto, ergo el costo del alimento está más alto, ¿no? Entonces, Ujú. ahorita los precios del cerdo también estaba yo viendo, pues aunque nos mandan el precio promedio, lo vi el de la República Mexicana, comparado con el año pasado está más alto, el de México, por ejemplo. Pero cuando hablé con diferentes compañeros en diferentes partes de la República, me dicen, bueno, sí, es que está mucho más alto en la península sureste, pero por ejemplo en el noroeste de México no, estamos mucho más bajos. Entonces, aún y a pesar de que mantengamos nuestra misma conversión alimenticia muy estructurada, muy bien, ahorita estamos perdiendo dinero, aún y a pesar de que lo estemos haciendo todo muy bien. También una cosa que no debemos olvidar. La porcicultura también tiene sus ciclos y todos sabemos que tiene sus ciclos y que hay veces que hagamos lo que hagamos y por muy bien que produzcamos, pues sí vamos a tener momentos en los cuales pues el precio simple y sencillamente, aunque produzcamos muy bien, pues hay épocas en las que no vamos a ganar dinero. Eso ha pasado toda la vida, esa es la realidad. Ujú. Y bueno, llegando ya al final de la entrevista, quisiera quedarnos con las últimas palabras, algunas recomendaciones para los que nos están escuchando ahora. Sí, mira, Mayra, dos puntos. No hemos hecho un árbol de decisiones sobre la sanidad. Y ese es un punto que hablamos de la PPA cuando iniciamos la pregunta, pero desafortunadamente el escenario de la sanidad de todo lo que es América, bueno, y podemos hablar de todos los países en general del mundo, la salud del hato porcino está frente a un reto bien importante. Tenemos un montón de enfermedades que me imagino, no me imagino, por no es simbiosis, es porque están trabajando en conjunto, porque se están presentando en conjunto en nuestras granjas, tenemos un reto sanitario muy importante. Entonces necesitamos trabajar muy fuerte
tenemos la presencia de bacterianos y de virales que están presentándose de manera conjunta. Y no tenemos un árbol de decisiones porque yo creo que sería un árbol súper complicado. Creo que podríamos poner un árbol de sanidad y cómo trabajar, por ejemplo, mucho en aclimatación, calostreado, no lo hemos hecho y a lo mejor podríamos trabajar sobre un árbol, pero el reto sanitario que está teniendo el hato mundial es súper importante. Estamos teniendo la presentación de cepas muy virulentas de diferentes, por ejemplo, PIRS, influenza, y la presentación de PPA, como ya dijimos, en diferentes partes del mundo. Y eso está permitiendo que algunas bacterianas, como son todos los UIs, como es el micoplasma, se estén combinando. Y es algo que yo sí quisiera invitar a todos los que nos están escuchando a que necesitamos trabajar fuertemente. Como les decía, sería muy complicado hacer un árbol poniendo a todas las diferentes enfermedades. Pero lo que sí creo que podríamos hacer es una manera muy estructurada de donde pusiésemos la aclimatación, donde pusiésemos la bioseguridad, donde trabajáramos con el calostreado. Hoy calostreado no es un muy buen programa adecuado de medicación, de vacunación. Hoy más que nunca creo que estoy segura que trabajar con un árbol de decisiones y que lo sigamos al pie de la letra es muy importante. También con un programa de diagnóstico. Creo que nos estábamos dando el lujo de no tener que hacer diagnósticos muy claros y hoy lo vamos a tener que hacer porque si no, me toca caminar por prácticamente todo el mundo y estoy escuchando mortalidades que me sorprenden, mortalidades en el área de crecimiento de 15, 20% que son insostenibles. Sabemos que la restricción de la utilización de antibióticos cada vez va a ser mayor, entonces todo lo que se vaya a prevención va a ser muy importante. Y creo que todos podemos trabajar en conjunto, que podemos nosotros con esta manera estructurada de trabajar, con estos árboles de decisión, podemos llegar a tener una mejor sanidad. Yo te platico, Mayra, que cuando yo empecé a trabajar en la producción porcina, 8% de mortalidad en la maternidad era nuestro parámetro y 2-3% de mortalidad en la línea de producción era nuestro parámetro. O sea, 12% máximo sí es cierto, porque todo el mundo siempre me dice, ni el PIRS ni la influenza estaban presentes, pero yo creo que es un reto muy interesante que nos podemos poner todos los que estamos en la industria porcina. Tenemos mucha tecnología hoy para poder tener las herramientas adecuadas y ese es un reto que yo le lanzaría a todo el mundo y el otro pues es el de la conversión alimenticia. Mientras el alimento siga siendo el costo de producción más, perdón, el porcentaje, o sea, ¿cómo es? El parámetro que tiene el porcentaje del costo de producción más importante, necesitamos otra vez, nosotros sí podemos manejar una parte muy importante de ese porcentaje del costo de producción y sí los reto a que llevemos muy bien nuestros registros y lo manejemos dentro de lo que nosotros podemos hacer. Así que esas son las palabras que les dejo. Les agradezco muchísimo por News, me encanta. Le decía a Noelia que me encanta los artículos tan prácticos, Mayra, que estamos enviando los mensajes tan prácticos que le estamos enviando a nuestra audiencia. Creo que estamos apoyando muchísimo a la porcicultura y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Mayra. No, a ti, Laura, muchas gracias, un placer como siempre. Gracias, hasta luego.